también catalogación, sobre importancia de preservar el fanzine y tal, pero yo creo que no me enrollo más y dejo que hable Martín, si os parece bien, así que vamos a dar inicio y ya seguimos en la cháchara. Vale. ¿Eso se oye bien? ¿Se oye? Perfecto. A Alejandro y a Álvaro Pons por invitarme a hablar. Es la segunda vez que me invitan a hablar. La primera vez fue en el 2019, inicio del 2020, justo antes de comenzar el confinamiento. Ahora explicaré un poco porque en realidad esa fecha no es, o sea, no lo nombro simplemente por agradecer, sino porque ha repercutido sobre lo que os voy a contar a continuación. Y bueno, Alejandra me llamó hace unos meses diciéndome que queríamos volver a hacer la charla. Me pareció una idea estupenda porque ya tenía el texto escrito, entonces no tenía que seguir trabajando, pero pensándolo bien, reflexionando sobre la charla que hubo hace 3 años, se me ocurrió darle una, como digamos, una segunda relectura o segunda parte. Entonces, en este caso, como no sabía que iba a ser todo interactivo, tan virtual, había hecho como una especie de didáctica. Entonces, a los presentes, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un fanzine mientras que hacemos la charla, ¿vale? Entonces, este es un folio. Bueno, eso igual lo suben y luego lo pones, bueno, en fin. Simplemente lo pliegan en dos, ¿vale? Lo pliegan así en la mitad y aquí vamos a dibujar lo que se les ocurra mientras que esté hablando, ¿vale? Cosa que no tienen que prestarme atención. Y aquí les diré después qué vamos a hacer, ¿vale? Entonces aquí están las... Vale, pues la charla se titula, bueno, yo no lo sabía hasta que vi el cartel que la charla se titulaba herramientas ¿cómo eran las herramientas para el, herramientas para el soporte del gráfico del fanzine? Entonces tuve un poco que reestructurar la charla pensando en que me habían puesto un título y que yo no iba acorde con el título, pero en realidad el verdadero título debería ser este: Mi abuela tiene ruedas, reflexiones para un fanzine inmaterial, que en realidad sí que siguen siendo herramientas y siguen siendo cosas para el soporte gráfico, aunque de una manera más extendida, ¿no? No tan, digamos, física. Aunque todo eso resulta paradójico porque tenemos más gente en virtual que en la sala. En todo caso, en la vez pasada, en el 2020, cuando hicimos la primera charla, hubo diferentes, intenté, digamos, darle un concepto al término fanzine, ya que existen diferentes formas de entenderlo, de entender el soporte fanzine, o el soporte de autoedición o autoproducción, o como quieran llamarlo, y según esta forma de entenderlos, hay veces que entran en conflicto, ¿no? Entonces, para algunos, una cosa es un fanzine, pero este concepto no sirve para otras personas, ¿no? Para otros colectivos, y viceversa. Entonces, el concepto, la palabra fanzine, a mí me resulta como bastante problemática porque no tiene un significado muy cerrado o concreto, sino que funciona mucho al libre entender del usuario. Una cosa un par de cosas que sí, un par de cosas que sí llegaron a desprenderse de esta charla, era que se hace diferenciación entre la publicación doméstica y la publicación manufacturada. Es decir, entre el fanzine y el libro, el formato libro, ¿no? Digamos, el formato libro entendido como pasado por una editorial y pasado con ISBN, etcétera, con todos
los agentes del mercado que puedan existir. A diferencia de la publicación doméstica, que pues, podría ser algo realizado en casa, entre amigos, etc. Y después, otra idea que se desprendía o que intentaba yo plantear en esta charla era que, ya que el fanzine no tiene un concepto concreto, sino que va variando según el entorno, según los colectivos que utilizan, un fanzine podría ser no solamente un objeto, sino también un espacio o un blog, o ¿no? Pensando mucho en el formato digital, en las plataformas. Entonces, pues eso, un fanzine podría ser un festival, una revista, un aula, una charla, una actividad, o un blog, o un PDF. Y también otra cosa que sucedía en esa charla fue que no traje un PDF, no traje un PowerPoint como esta vez. Entonces les pedía a la gente que imaginaran un poco todo lo que yo hablaba, que imaginaran lo que sucedía, ¿no? O sea, que se imaginaran, que imaginaran un poco mis palabras, ¿vale? Esta vez sí que he traído un PowerPoint, unas imágenes, y la gente que estará online pues lo agradecerá. Aunque en realidad no hay mucho en las imágenes, eh, pero como estaba este subtítulo de este título de herramientas para el soporte gráfico en la autoedición, pues mm, un poco lo he intentado apañar, ¿vale? Eh, También es la idea, esta idea de jugar con los conceptos, de jugar de expandir los significados de las cosas, eh, proviene de un trabajo previo que he hecho, que era sobre el dibujo, sobre las formas de mediación y vinculación de la gente a través del dibujo. Entonces, analizando un poco el concepto de dibujo, de diseñar, me mandaba mucho digamos, etimológicamente a dibujar como algo que señala, que graba, que marca un camino, o que directamente imprime imágenes sobre una superficie. Un poco justificándome el hecho de no tener un PowerPoint. Yo quería decir de que mis palabras dibujaban imágenes en vuestras mentes, ¿no? Con lo cual, no existía la- el soporte físico de papel lápiz o papel rulador, sino que era más la voz, el sonido como medio de impresión, ¿no? Como medio de dibujo. Eh, entonces, un poco, a ver, yo voy a estar un poco derivando, ¿no? Divagando, pero todo eso tiene un sentido, ¿vale? Para mí tiene un sentido al final. Esta imagen es un poco la imagen de los Simpsons. Espero que a la gente le guste los Simpsons. A mí me encantan los Simpsons, y realmente, eh, si a alguien le gusta los Simpsons es porque es buena persona, creo yo. Bueno, la imagen es un episodio de los Simpsons en el que se habla sobre autoedición, ¿no? El episodio va sobre el señor Burns, que compra todos los medios de comunicación para que la gente de Springfield le quiera, y Lisa es la única que va haciendo su propio, digamos, su propio periódico clandestino, eh, digamos, para contraponer esas ideas del oficial, ¿no? Entonces, en este episodio está muy claro el tema este de la autoedición, ¿no? Del soporte libre, digamos, entre comillas, ¿no? Y me gusta siempre empezar con esta imagen porque para mí, bueno, en Los Simpson puedes ejemplificar casi cualquier aspecto de la vida, y la autoedición no es la excepción. Vale, entonces, metiéndonos en la materia. Eh, Durante comentaba que la primera charla que hicimos fue justo antes de la pandemia, antes del confinamiento, y una vez nos confinaron, pues empezaron a surgir un montón de cosas online, ¿no? Entonces, como que toda la vida
pasó a estar en Internet de pronto. Y Alejandro, que tenía buena costumbre de hacer encuestas y hacer preguntas en su Instagram, cosa que ya no hace, no sé por qué. Eh, yo no sé cómo fue, o sea, no sé cómo fue que pasó, pero preguntó si es que las revistas digitales o los fanzines digitales, o si un fanzine podía ser digital, ¿no? Si un fanzine podía ser un PDF o si podía ser una web. Entonces la gente empezó a comentar, bla, bla, bla. Hubo allí como, no sé si un debate, pero sí hubieron varias respuestas. Y alguien respondió que si su abuelo tuviera ruedas sería un coche. Y a mí la respuesta me pareció, pues, ¿por qué no? O sea, podría. O sea, tú no has visto los Transformers. No, no sé. Eh, esa respuesta de la abuela que es un coche me empezó a generar como preguntas, ¿no? Preguntas a mí mismo y también preguntas sobre qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasaría después de que hayamos cruzado, o hayamos vuelto a la calle o vuelto digamos, a la normalidad, ¿no? En lo que estamos ahora. Eh, hasta ese momento, hasta el 2020, hasta la etapa pre-pandemia, había como una especie de circuito de fanzineros de autoproducción, de gráfica independiente que se movía por festivales y por entornos alternativos. Algunos festivales estaban como medios tambaleándose, moribundos, y al final la pandemia un poco vino a, no solamente a lo que sucedió con la sociedad, sino también con los festivales empezaron a ir cayendo, ¿no? Creo que ahora, pues, están volviendo a surgir, pero muchos festivales que ya estaban como a punto de tirar la pata, pues terminaron de sucumbir, ¿no? Entonces, ese periodo para mí también fue como un plan de reflexionar sobre hacia qué lados debería ir los fanzines, la autoproducción. En primer lugar, para mí, ¿no? Como ya alguien ya que ya llevaba mucho tiempo en esto, y después también para los festivales, principalmente para los festivales que ya llevan muchos años. En este caso, Tenderete, por ejemplo, que era lo que, no, lo que me concernía a mí, ¿no? Eh, en ese momento también recordé dos acontecimientos que hubieron años anteriores, que también creo que supusieron un punto de inflexión, o no de inflexión, pero sí de trastoque cultural. Uno es el incendio del Museo Nacional de Brasil, en Sao Paulo, en el 2018, en el que se queman una serie de colecciones de piezas históricas, de antropológicas, arqueológicas, etcétera. Mucha bibliografía, muchas colecciones de los siglos XVIII y XIX se pierden. Se pierde el fósil humano más antiguo hallado en Brasil. Eh, llega a ser un desastre a nivel nacional en Brasil, bueno, entre todas las cosas que sucedían ya, ¿no? Y en el 2019 sucede el incendio de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Con otra pérdida y la gente en Internet pues volcándose opinando sobre eso, sobre el otro, ¿no? Y después en el 2020, pues la pandemia, ¿no? Digamos, para mí, tres acontecimientos que van repitiéndose una vez, o sea, cada año, desde el 2018, que para mí tenían como cierto significado. Bueno, el museo el caso de Brasil o de Notre Dame, en realidad tampoco me afectaban tanto, pero sí que seguí las noticias, porque en esa época como que trabajaba mucho en el tema de mediación cultural y tal, y todo el tema de patrimonio y cómo gestionar la cultura me interesaba. Eh, entonces, como que estos accidentes desafortunados en que se pierden objetos, se pierden objetos históricos y de alto valor cultural, me lleva a reflexionar sobre el hecho de la pérdida, ¿no? Sobre el hecho de cómo gestionamos no gestionamos a nosotros, a nuestra sociedad, o el hecho de perder cosas, ¿no? De perder objetos históricos, ¿no? Perder obras de arte, de perder festivales de cómic, festivales de música, festivales de autoedición. ¿Cómo gestionamos esa ausencia, esa pérdida? Y si es que
realmente deberíamos buscar la conservación de las cosas, ¿no? Y no simplemente aceptar que las cosas se pierden, ¿no? Esto puede chocar un poco con el hecho de ser un conservador, como, bueno, pues conservador me refiero a de conservar cosas, ¿no? Restaurador, no de conservador de derechas. ¿Sí? No, por ejemplo, Alejandro que trabaja en restauración o ser historiador y todo eso, ¿no? O sea, eso no lo he hablado con ningún historiador, entonces no sé muy bien, no lo tengo muy contrastado, pero el hecho de dar valor a la ausencia de las cosas cuando estas desaparecen, ¿no? Eh, y como parte de esa reflexión también estaba el hecho de que de pronto ya no quedaban, o ya no teníamos aquel objeto que tenía el valor en sí, sino el registro de este objeto o sino el registro del registro de este objeto. Es decir, por ejemplo, digamos, si una biblioteca se quema y perdemos un montón de libros, pues al final puede quedarnos el registro de las fichas de registro de los libros, con lo cual, o sea, es un juego a partir no, o no un juego, pero sí una percepción a partir de documentar aquello que ya dejó de ser, ¿no? Eh, o sea, es decir, el objeto deja de ser el objeto en sí para ser el recuerdo o el olvido de ese objeto, ¿no? A ver, me estoy liando yo mismo, pero bueno, espero que me estéis siguiendo. Entonces, todo eso también tenía que ver un poco con la idea de documentar fanzines, ¿no? De un archivo de fanzines es necesario o los fanzines por sí mismos deberían dejar de existir. O sea, deberían, no me refiero a que desaparezcan en sí, sino que el objeto en sí, una vez se produce, tiene valor siendo guardados o no, o simplemente tiene valor como estando en tránsito, estando vivos, ¿no? O sea, muchas veces se habla de que la cultura en sí, cuando entra a un museo, está muerta. En realidad, los museos son cementerios de arte, ¿no? Cementerios de culturas, no la cultura vive en sí. Entonces, eso es más o menos hacia donde voy. Eh, en este punto de reflexionar sobre las catástrofes o sobre el rastro que dejan las catástrofes, o dejan, no, sino los acontecimientos en sí, me topo con un editorial que se llama Bartelwood, que son, bueno, madrileños gallegos ellos, y ellos son arquitectos, ¿vale? Y tienen una serie de libros que hablan sobre el estudio de la arquitectura, no tanto la arquitectura que está presente, sino los restos de, de la huella de lo que deja la arquitectura cuando desaparece, que podría ser la arqueología, pero bueno, más o menos, ¿no? Bueno, hay dos libros que me parecen interesantes, que es el de Derechos Humanos, no humanos, de Paulo Tavares, que habla sobre la selva como arquitectura de naturaleza y como la ausencia de naturaleza en el Amazonas principalmente, podía marcar un entorno, ¿no? Un entorno de poblados que no estaban, ¿no? Entonces el hombre Pablo Tavares estudiaba esta ausencia de naturaleza para hablar sobre los desplazamientos producidos por la tala y por digamos, el progreso en sí, el progreso occidental, digamos, industrial. Y después el de arquitectura forense, de Eyal Weizmann, que es bastante interesante porque habla como a partir de edificios donde ha habido detonaciones de bombas, se puede hallar qué tipo de bombas han usado, qué tipos de víctimas han habido y tal, ¿no? Y tanto en el caso de Tavares como de Weizmann,
sus estudios de restos arquitectónicos eran usados para cosas legales de derechos humanos. ¿Vale? Hablo un poco de arquitectura porque había estado hablando en la vez anterior sobre que los fanzines, los libros, podían ser espacios, y si hablamos de espacios, pues también tenía que hablar un poco, o sea, tenía que analizar un poco el tema de arquitectura, ¿no? O sea, y de cómo los libros, las publicaciones podían ser arquitecturas de información, en realidad. Bot tenía este libro que se llamaba "No formatos nuevos imaginarios", que eran basados en unos ciclos en unos encuentros que habían tenido, en unos talleres de los que habían salido estos textos, ¿no? Hay un texto especial en este libro de Luis Liñán que se llama Ser Formato, que en realidad es un copia y pega de diferentes textos. Ha hecho un collage de diferentes textos teóricos, no solamente de arquitectura, sino también de arquitectura de la información a partir del Internet, ¿vale? En ese texto de Luis Liñán, una de las cosas que se desprende es, bueno, realmente él empieza diciendo que todo se ha vuelto imagen, ¿no? Vivimos inmersos en imágenes a partir de las plataformas digitales, y cómo la información ahora mismo pasa por imágenes, pero esas imágenes en realidad son datos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando pensamos en formatos entendidos como soportes arquitectónicos o como soportes bibliográficos, soportes de papel, estamos hablando de procesamiento de datos, de gestionar contenidos, gestionar información, ¿vale? Y para él hay un momento en el que comenta en que todo acto de realizar nuestra vida a través de las redes se ha convertido en un acto de procesamiento de datos. Es decir, nosotros volcamos datos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en un correo electrónico, y estamos continuamente emitiendo datos, datos, datos. Él habla un poco que la imagen, lo imaginado y lo imaginario se ha convertido en una especie de práctica social. Un poco lo que decía, lo de Instagram, por ejemplo. Y que el autor, en realidad, se está convirtiendo en un agregador de imágenes o un agregador de datos, en ese sentido. En ese sentido, podemos decirle que el autor, el individuo que pasa a ser autor, se convierte en una especie de DJ, ¿no? Bueno, en el caso este hay una imagen de Harukichi, que es un japonés, que hemos hecho un cómic que se llama DJ Cat. Bueno, en fin, que el autor empieza a ser una especie de remezclador de cosas que ya existen, ¿vale? Entonces, regresando al tema autoedición, ¿vale? ¿Cuándo la autoedición en sí se convierte en autoedición? Para mí hay un punto que es bastante importante, que es cuando el autor o el productor o quien haga el fanzine es capaz de controlar los medios de producción. Es decir, es capaz de imprimir o al menos ir a la imprenta y gestionar los archivos, ¿no? No está este proceso de realización de obra público, ese camino que hay, no está, no hay agentes en medio, como si fuera en un mundo editorial o en un mundo, qué sé yo, no solamente de libros, sino también de la música, etcétera, sino que directamente pasa del autor al lector. Y este paso es donde se da si es que tú controlas todos los medios de producción, de realización. Pero, ¿qué pasa qué pasa ahora que los medios de producción, o sea, que tú puedes, entendiendo el fanzine como una cosa que también puede ser una cosa digital, ¿qué pasa
con el soporte digital, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Nosotros no controlamos, o sea, o el individuo en sí no controla Facebook, no controla YouTube, no controla Instagram, sino que se sirven de las plataformas, ¿no? Entonces, hasta que no seamos capaces de controlar ese sistema, esa red, yo diría, o sea, diría que no existe el fanzine digital, ¿no? Excepto de que tú seas el gestor, el manager de tu propio blog, ¿no? No sé si me estáis siguiendo, me estoy liando yo solo. Es muy difícil porque además las ventanas de aquí me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Incluso la gente que está oyendo online puede interrumpirme. Vale, voy a hacer una pausa. Para eso que acabo de decir, desbarataría mi idea de que puede existir un fanzine digital, ¿vale? A menos de que seamos programadores y podamos controlar la gestión, ¿no? La red, la producción de esa información. Otra cosa que dice Luis Liñán en este texto de ese formato del libro de Bartlett es, esta cadena de producción-reproducción se va convirtiendo en una especie de círculo, ¿vale? El autor y el lector van intercambiando constantemente sus papeles, sus roles, y las imágenes, los datos se van transformando, ya no solo porque van pasando de un soporte a otro, digamos, de plataforma de tablet a teléfono, a sobremesa, etcétera, sino porque en este mismo proceso, en esas relecturas, los usuarios van resignificando las imágenes, ¿vale? Van resignificando los datos. Eso también puede ser, por ejemplo, cuando, digamos, hacer una encuesta, volviendo al caso de la pandemia, del COVID y todo esto, cómo habían datos recogidos por diferentes agencias y cómo diferentes agencias daban diferentes lecturas a los mismos datos recogidos, ¿no? ¿Qué sucede con las imágenes? Pues es el caso de los memes, ¿no? Los memes en sí son resignificados de imágenes una y otra vez, y alteraciones, 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 y según el texto o el collage textual de Luis Liñán, existe este círculo cíclico, pero que de continua renovación, ¿no? de resignificación y de reproducción. Pero para mí sucedía en plan de que sucedía la pregunta, vale, estamos inmersos en las imágenes, estamos inmersos en todo el mundo puede hacer un fanzine, todo el mundo puede hacer un podcast, todo el mundo puede hacer un festival de autoedición, todo el mundo puede ser DJ, todo el mundo puede hacer bueno, en esa época todo el mundo podía hacer sus videoconferencias, sus live en Instagram y tal. Pero ¿y qué hacíamos con todo ello? ¿No? ¿Qué estaba sucediendo en realidad en esos momentos, ¿no? con todo eso? Y sucedía, yo regresaba a una de las nociones de autoedición, que es la TAS, la zona temporalmente autónoma, el texto de Kim Bay, que no sé si lo conocéis, pero bueno, el Hakim Bey, que es un filósofo anarquista, rabero, hippie, de los 70, 60, 70, hace este texto que se llama Zona temporalmente autónoma, que está basado, un poco habla sobre las sociedades piratas del siglo XVIII y cómo estas sociedades piratas hacían utopías en pequeñas islas
durante esas utopías duraban un tiempo determinado, ¿no? Donde existía, digamos, un no gobierno, pero que durante todo, y que funcionaba, estas regiones funcionaban hasta que se desbarataban porque los piratas eran capturados o porque los piratas, bueno, en fin, funcionaban en un periodo. O sea, el hecho de ser autónomo estaba ligado a una temporalidad, ¿no? Eh, esta autonomía estaba basada en un libre vínculo, es decir, tú aceptabas estar metido dentro de esta utopía, entre comillas, eh, hasta que decidías no, o sea, y directamente te desplazabas. El, el, el concepto de TAS yo creo que está muy ligado al concepto de fanzine, porque el fanzine también sucede en un periodo determinado, ¿no? Es decir, no hay fans, bueno, o hay muy pocos fanzines que han durado más de 10 años, por decirlo así, ¿no? Porque por A o por B, sus autores pues dejan de producirlos para producir otra cosa porque su vida cambia, ¿no? Eh, yo creo que hay este punto de temporalidad, de espacio que, que hay que, digamos, respetar, ¿no? De respetar, saber que el tiempo no es continuo, sino que va a haber una discontinuidad de las acciones. Bueno, lo de TAS ha influido mucho, por ejemplo, en la cultura de las raves, de fiestas clandestinas, cuyo canal de información son más el boca a boca y no tanto lo mediático, ¿no? Para mí también, por ejemplo, las imágenes que hay ahora mismo son del Festival Crack de Roma, que también funciona de una forma de TAS, solamente funciona una semana al año y durante esa semana pues suceden cosas increíbles gracias a la comunidad de los artistas que participan, pero que una vez acabado ese periodo, todo el mundo vuelve a su lugar de origen y eso se disuelve hasta el año siguiente, ¿no? Eh, los festivales de autoedición serían una suerte de TAS temporales donde suceden cosas, ¿no? Donde se dan los encuentros. Entonces, recapitulando, para mí todo esto, en realidad sí que es, o sea, extendiendo el concepto fanzine, el concepto de que el fanzine es un espacio es un espacio de encuentro, que es un espacio de cambio de ideas, un espacio de solidaridad, un espacio de reflexión y de vínculos. Se me ha ocurrido pues estas ideas, ¿no? Es un espacio, pero que son todos los espacios, porque podría ser como, puede ser aquí, como podría ser en Barcelona la próxima semana, o en Madrid la siguiente, ¿no? Es un momento porque puede ser esta charla, pero puede ser esta charla grabada en un futuro, ¿no? O sea, la reproducción de esta charla, de la grabación de esta charla. Y un fanzine es lo que sucede porque es lo que estamos haciendo ahora mismo, bueno, yo hablando y ustedes escuchándome, pero sobre todo es lo que sucederá después cuando acabe la charla, ¿no? Eh, o sea, ¿quién hace un fanzine? O sea, tenemos claro que el fanzine es un espacio y un lugar. Bueno, yo tengo claro que, bueno, no sé si tengo claro, pero dejemos que está como medio claro de que un fanzine es un espacio y un lugar, pero falta el quién disfruta ese espacio y ese lugar, ¿no? ¿Quién hace posible ese espacio y ese lugar? Eh, y no sé si conocéis al Luther Brister, que es el proyecto Luther Brister, que sucedió entre el 94 y 99. El Luther Brister real era un jugador de fútbol jamaicano, ¿vale? Que jugaba en el Milán y que era muy malo, ¿vale? En los 90 un grupo, yo diría que era gente de Bolonia, lo rescató y hizo un colectivo cuyo nombre podía ser usado por cualquiera en cualquier lugar, siempre y cuando mantenga el nombre, o sea, todas las cosas que se hagan bajo ese nombre
libre de derechos y libre de autoría. Es decir, el nombre de Luther Blister era una especie de paraguas en el cual realizar acciones que tendrían que ver con la contrainformación, contra la guerrilla de comunicación y, por decirlo así claro, trolear a la prensa, ¿no? Ellos estaban muy inspirados en el tema del arte postal y el situacionismo. Por comentar algunas acciones que hicieron, inventaron un secuestro de un performer que no existe, hicieron pasar a un chimpancé rescatado por activistas en un gran artista y para colarlo en un evento, en una bienal, y después se descubrió, bueno, se descubrió, no, lo desvelaron, que no existía ni el mono, ni la bienal, ni nada. Por resumirlo de alguna forma, lo que ellos hacían era hacer fake news con un sentido contrainformativo. Es muy parecido a lo que hace el colectivo Homo Belamine, pero a diferencia de Homo Belamine, Luther Blister era completamente anónimo. O sea, nadie sabía quién era. Aunque se sospechaba, pero no se sabía quiénes eran. Y además, al haber varios núcleos de Luther Blister en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, hacía de que más difícil encontrar responsables a sus acciones. ¿Vale? A mí me parece interesante el tema de Luther Blister por el hecho de que bajo este paraguas, bajo este nombre, podías negar al autor, podías negar la profesionalidad, digamos, el ente que figura en las tapas de los libros, ¿no? O sea, todo el mundo podía ser y nadie era. Y a mí me parece que los fanzines en sí, los festivales de fanzine deberían cumplir también esta idea, ¿no? De que no haya un ente en sí, o sea, no haya nombres y apellidos, no hayan autores, sino hayan un grupo de autores que no funcionan con sus nombres, ¿no? Es un juego muy contra profesional, digamos, o sea, hacerlo te jugaría en contra, pero a la vez resulta más interesante, a mi parecer, digamos. Entonces, en esta idea retomando otra vez el concepto de, bueno, yo redactando ese texto, la imagen, retomando todas las ideas que he estado dando, en plan desde buscando la inmaterialidad de una publicación, ya que un fanzine digital, o sea, ¿cómo podríamos transformar un fanzine de pasar de papel a digital a no papel ni papel ni digital, sino un fanzine ¿cómo podemos distribuir un fanzine cuya, cuya materia no esté en lo físico, sino en otra cosa, que no sé muy bien qué es. O sea, voy a divagar ahora mismo, bueno, voy a seguir divagando. Entonces, pensando en esta cosa, pensando en que un fanzine es un encuentro, es un momento, es un conjunto de personas que no tienen nombre, puedo decir que hay dos tipos de fanzines. El fanzine que existe y el fanzine que existirá. ¿Vale? El fanzine que existe, ahora la gente que está online no verá, pero lo puedo explicar ahora. No sé, esto es la cámara, ¿no? Me verán. Un fanzine que existe es un fanzine que es un registro, o no es un registro, sino más bien es el producto de un tiempo que se ha pasado colectivamente un grupo de personas, artistas o no artistas, ¿vale? En este caso, en la imagen, por ejemplo, es una cosa que hicimos con el colectivo Vendoro, que fueron 2 mañanas que nos encerramos a dibujar para una exposición y después se transformó en un fanzine. O, por ejemplo,
este otro fanzine que también que se hizo justo en el periodo del crack, en 4 días, dibujando y estampando al mismo tiempo. A lo que voy, el valor en sí no sería el objeto, sino lo que pasó antes de lo que naciera, lo que surgiera el objeto. Es decir, el objeto en realidad no tendría ningún valor. Lo que tiene valor es lo que pasaba, la gente que se reunió para hacer esto, ¿no? Esto simplemente es la documentación de lo que sucedió, ¿vale? En este caso, por ejemplo, otra publicación de Paul Cox y Bonefite también es lo mismo. Es la documentación, claro, que son páginas, que son ilustraciones, que son imágenes, pero que esas imágenes no son más que el rastro que ha dejado el encuentro de dos personas, ¿vale? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el colectivo Tonto de Austria, bueno, en este caso específicamente no lo sé, pero sí que varias de sus publicaciones son producto de convivencias durante una semana o un periodo determinado. En sí, para mí lo interesante no es en sí el hecho de hacer un fanzine como el tiempo que dedicamos a hacer este fanzine. En ese sentido, el fanzine o la publicación, o como quieran llamarlo, sería el rastro que deja el encuentro, ¿no? Entonces, como que el fanzine engloba todo, ¿no? Es un formato que tiene múltiples formatos. Ese es un ejemplo claro también que me gusta mostrar y que además tiene consonancia con los incendios que he enseñado de Brasil y de París, es este de Matrihar Shija, que es un colectivo de Belgrado, que su segundo espacio donde estuvieron se quemó, eh, pero que a partir de ese tragedia, de ese incendio, de ese quemo, eh, volvieron con más fuerza y volvieron en un espacio mucho mejor y como que esos sucesos les permitió como transformarse, ¿no? Entonces, el fanzine que no, que esos son los fanzines, digamos, que existen. ¿Y qué sería el fanzine que no existe? Pues el fanzine que no existe, o que existirá, mejor dicho, volviendo a la analogía de lo digital y de las cosas del formato que hablaba de Luis Liñán, eh, los futuros fanzines no serían más que listas de instrucciones para realizar acciones, o listas de instrucciones para realizar un fanzine. Por ejemplo, un fanzine podría ser: coge a tu abuela, coge 4 ruedas, ponle una rueda en cada extremidad de tu abuela, coge a tu abuela con las ruedas y tirala por la calle. Y esa acción sería tu fanzine. Entonces, la acción que acabo de decir puede ser replicado por quien quiera, y quien quiera estar haciendo el fanzine en ese momento. Esos son los fanzines que, para un futuro, que además serán súper ecológicos, porque no gastaremos ni en tinta ni en papel y no necesitaremos distribuirlos. De alguna forma es como los libros humanos. ¿Sabéis lo de los libros humanos? ¿No? Personas que almacenan relatos en su memoria y simplemente los van contando. Un poco Fahrenheit, ¿vale? Exactamente. Tradición oral completamente. Es hacer, volver, si volviéramos atrás, si negáramos la tecnología, hemos llegado al catástrofe, hemos llegado al colapso tecnológico, ambiental, energético. Todos los colapsos habidos y por haber han sucedido y hemos vuelto al siglo 1000 antes de Cristo. ¿Cómo reproduciríamos los fanzines en ese momento? Pues los fanzines los reproduciríamos de manera oral y tendrían que extenderse como la palabra del Señor, ¿no? Entonces, un fanzine sería este lugar que construimos con aquello que tenemos
que recolectamos, que tomamos de otros y que transformamos. Es decir, un fanzine puede ser piratería, un fanzine puede ser adueñarse del nombre de otra persona. Un fanzine es una zona que compartimos donde nos encontramos y intercambiamos experiencias, lo dicho, un festival de cómics, una clase, un aula, una llamada por Zoom. Un fanzine es un recorrido, un mapa, un relato formado por palabras, imágenes, reflexiones e ideas. Es decir, todo lo que os he contado en este tiempo, en vuestra casa en la noche, estáis a punto de dormir y os acordaréis de todo esto y estaréis reproduciendo el fanzine que he hecho yo en vuestras cabezas. ¿Vale? Y un fanzine es aquello que está latente porque, obviamente, he lanzado mi fanzine a vuestras mentes, se ha quedado allí, igual algo de esto ha quedado, igual no, ha quedado un rastro y vuestra mente llenará todos los huecos vacíos, ¿no? Un poco como una arquitectura del rastro, de una arquitectura fósil. Un fanzine será aquello que sucede, aquello, o sea, el momento antes de dormir y aquello que vendrá nuestro sueño, ¿vale? Vuestro sueño de esta noche será mi fanzine, que será vuestro fanzine, ¿vale? Entonces, como parte final, esto no lo va, bueno, esto también puede hacerlo la gente que está online. Que será coger un folio. Además, eso me va a servir porque el viernes me voy a un festival de fanzines en Barcelona y quiero hacer un fanzine nuevo, pero no tengo tiempo. Entonces, ustedes van a hacer el fanzine que yo quiero presentar, ¿vale? Pero vuestro fanzine será 5 pasos, coger un folio y enumerar del 1 al 5. Y serán 5 pasos, ¿vale? 5 pasos para hacer un fanzine, ¿vale? Es como hacer como una receta, ¿vale? Paso 1, coge a tu abuela. Paso 2, ponle ruedas. Paso 3, llévala a una colina. Paso 4, lánzala. Paso 5, recógela, ¿vale? Ese es mi fanzine. Ahora os invito a los que estáis en la sala y los que estáis online también a realizar un fanzine en 5 pasos. Y lo podéis compartir. Los que estáis aquí en la sala, pues me lo pasarás en papel y los que estáis en online me lo podéis poner en el chat. Y así también sabré que me habéis escuchado y no habréis puesto simplemente la pantalla para pasar el rato. Y como cierre, ¿vale? Mientras que ustedes hacen eso, os voy a compartir otro fanzine, que soy así generoso. Este es un fanzine que he hecho en 10 pasos, ¿vale? Se llama un fanzine material. Y pasa. Paso 1, reúne un grupo de gente. Paso 2, acomodar en círculo. Paso 3, bueno, no sé si en círculos, he fallado. Paso 3, cuéntales una historia o varias historias. Paso 4, haz que dibujen con bolígrafo o rotulador negro. Paso 5, háblale de tus amigos. Paso 6, bebe agua. Paso 7, interactúa con el público. Bueno, creo que lo hemos hecho. Paso 8, hazles hacer un fanzine, que es lo que estáis haciendo ahora. Paso 9, lee en voz alta los resultados, que es lo que estoy esperando a que hagamos. Y paso 10, manda la factura y date de baja de autónomos, ¿vale? En caso de que no haya gente, podéis hacer lo mismo, pero con plantas, ¿vale? Y si lo hacéis con plantas, podéis obviar el paso 4, el 8 y el 9, ¿vale? Y ya está. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla o no, no sé. O directamente me dais vuestro fanzine y lo dejamos. Bueno, traje yo un montón de fanzines, pero quería traer unos fanzines muy concretos que había juntado en una feria en Francia y en fin, unos fanzines franceses. Y de manera irónica,
venía a hablar de la inmaterialidad y sobre no lamentar la pérdida de los objetos. Estaba recogiendo los fanzines, no encontraba estos fanzines y yo mismo me di cuenta que lamentaba haber perdido los fanzines que quería traer. O sea, todo era como, vale, la vida me sonríe. Bueno, pues eso, he traído algunos fanzines que también hablan sobre esto, ¿no? O publicaciones. No sé si conocéis a Ilan Manuwak, que es un artista griego, bueno, griego o belga, que juega mucho con el tema del apropiacionismo y tal, y eso es una publicación que sacó, que es Tintín en Congo, en congolés. Y lo guay que es que no está firmado por él, sino que directamente ha puesto el gay y la página web de Tintín y la página web de Casterman, con lo cual tampoco evita, ¿cómo decirlo? Copyright, ¿no? Y cosas así. Otro libro que he hecho muy guay es hacer el One Piece, todo One Piece en un solo libro, que parece o sea, no, One Piece, una burrada. El chiste se cuenta solo. El texto situacionista que he hecho durante el Festival AFA de Milán, entre los autores que estábamos por allí. Una Giornata Scorsa, que lo hicimos en Roma durante una actividad en la Academia de Roma con Roberto Mazzò, Sereneschi Naya y Silvia Rocchi. También bastante, bueno, siempre lo traigo porque como tengo varios en casa, si me lo roban, me hacen un favor. Bueno, y en fin, fanzines colectivos y fanzines hechos con apropiacionismo y realizados durante un periodo determinado de tiempo. No sé, ¿habéis acabado vuestros fanzines? ¿Sí? ¿Los leemos? Ah, claro, pues yo tengo el micrófono aquí. Ahora mismo controlo los medios de producción, los medios de difusión. Por eso lo voy a compartir con la gente que está online. Alguien ha hecho un boom. Y este que ha hecho un boom ha hecho un fanzine en 5 pasos. 1, tengo una idea. 2, deséchala. 3, reúne a los amigos. 4, cervezas y brainstorming. 5, que alguien lo plasme. Muy bien. Eso es fanzine 1. Fanzine 2. Ha hecho el dibujo de imágenes. Bueno, seguro que no se ve ahí. Bueno, pone palabras dibujadas en la mente. Y abajo alguien se sale. Quítate un zapato, lánzalo al mar, ¿sí? ¿De quién es? Lánzalo al mar, imagina que es un péscalo. Cocínalo en casa. Fanzine 3. Espero que los que estáis online puedo hacer un clip de esto, ¿no? Y se lo ponen en la noche, cosa que antes de dormir introducimos esas ideas en vuestra cabeza y tenéis el fanzine. Podéis soñar fanzines. Espérate, no. El dibujo es alguien tocándose el ano. 1, consigue un bote de garbanzos, donde sea. 2, sácalas del bote, como sea. Sácalas del bote a los garbanzos. Sí. 3, elige el garbanzo elegido. 4, enséñaselo a alguien y convéncele de que es especial. 5, cuando esté convencido de ello, cómetelo. Aplastante. Vale.
Y un fanzine también. Un gato con tetas. Corta cebollas hasta llorar muy mucho. Sal rápidamente a la calle. Coge el primer niño que veas y zarandéalo en volandas. Con los ojos llorosos, grítale a pulmón que odias tu vida y que quieres que su padre sea el tuyo porque eres puto pobre. El 5 está tachado, pero podemos leerlo también. O sea, idea desechada. Vete a un rincón y llora. Asegúrate de dar mucha pena. Pero eso se ha tachado porque no. Y mejor bebe agua. Ya está. Toda la gente que está aquí que todavía no puedo, me lo puede mandar por WhatsApp y ya está. O sea, las 25 personas que están aquí ahora mismo que no me han entregado su fanzine lo puedo hacer nada. No os preocupéis. Vale, pues ya está. Anati, muchas gracias por oír y espero que haga su fanzine en 5 pasos en breve. Y nada, si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla. Y si no hay preguntas, pues no hay preguntas.